Darles una bienvenida a todos a Nabusimaque. Aquí en Nabusimaque estamos en bienvenida. Listo, ahí está la bienvenida oficial. Vamos. Muy pocos tienen la fortuna de ingresar a esta maravilla mística de Colombia. Los invito a que me acompañen a un viaje alucinante al interior de esta tierra sagrada y su cultura celosamente resguardada por los indígenas arhuacos desde hace más de 350 años. Sean bienvenidos a Nabusimaque. Aquí tenemos, mire, Negra, Sarnito que está, que se me trepa. ¿Y qué pasó con el otro? ¿Cuál era el otro? ¿Cómo se llamaba el otro? Solita. Solita, se fue Solita. Ahí está Solita. Entonces Solita es la hija de Sarnita, de Sarnito, no, de Sarnito con Negra. Está difícil. Sarnito, por favor. Sarnito, por favor. Sarnito, por favor. ¿Se enamoró? Sí, se enamoró. Sarnito se enamoró de mí. Eso solamente demuestra que el amor sí existe para mí. Ahora sí, hola, buenos días a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Muy bien? Bueno, aquí me despierto. Nos quedamos en esta casita toda la noche. Nos despiertan aquí, nos vienen a despertar nuestros amigos. Pasamos una noche un poquito difícil porque hace frío y la cama no es tan cómoda, pero bueno, les quiero mostrar aquí un poquito cómo es este lugar por dentro donde nos quedamos. Es un cuartico pequeñito. Aquí dormí yo. Aquí vinieron y nos despertaron, nos trajeron agua aromática y es muy increíble no solamente despertarse con ellos saludándonos por la mañana, sino despertándose con todo esto. Y nos acompañan. Hola, ¿cómo están? Oh, tranquilas, se ponen nerviosos. Y lo que vamos a hacer hoy es como que vamos a recorrer, vamos a desayunar algo, dar una vuelta por esto. Vamos a ir tal vez a algunos ríos, vamos a hacer tal vez, si se puede, un pagamento, una limpieza espiritual y conocer ya de día cómo es la cultura, cómo se vive. Bueno, un montón de cosas que aprendimos también anoche. Estuvo muy interesante, pues porque estuvieron con nosotros hasta casi la medianoche contándonos muchas historias y toda la familia pues unida con nosotros, acompañándonos, tomando ese chirrinchi que nos dejó un poquito loquitos. Nos despertamos hoy con esta felicidad de estar en este lugar, con toda esta tranquilidad, y ahora sí pues como podemos ver todas las casitas que hay, podemos ver todos los animales, podemos ver todas las plantas. Y sí, nos despertaron chivos, cerdos, pues toda la noche está uno acá y escucha animalitos pasando por aquí por el lado. Es increíble, o sea, es súper diferente. Un agradecimiento muy grande por estar aquí y lo que nos falta por conocer, porque pues lo que se ve acá es divino, pero pues seguramente hay ríos y hay cascadas y hablar con la comunidad y que nos cuenten pues qué piensan de nosotros como hermanos menores y cómo podemos nosotros conectar mucho más con ellos. Así que ahora sí te puedes presentar a la cámara. Cada noche no se atrevió. Ve, ahora sí. Dales una bienvenida a todos a Nabusimaque. Aquí en Nabusimaque estamos en bienvenida. Vamos, Nabusimaque. Allá está don Iván, vea. ¿Cómo amaneció, hermano? Muy bien. Cuéntenos su experiencia. Estamos en un lugar mágico. ¿Ya hizo el cuerpito? Allá dice perfecto. Un super baño que hay arriba. Sí. Donde Rosa. Donde Rosa. Bueno, ¿y cuál es el plan para hoy? Vamos a ir a un lugar sagrado, ¿no? Sí, creo que sí.
La idea es ir a unos pozos también y creo que vamos a 40 minutos para arriba. Sea más frío todavía. Vamos a hacer lo que les decía, tratar de hacer un pagamento, una limpieza interior, conexión con el todo, con la naturaleza, con el origen, lo que se venga. Lo que se venga, o sea, estamos aquí, de verdad no tenemos ni idea de lo que se puede hacer, así que siempre vamos a estar guiados por ellos. Chao, ahora nos vemos. Chao. Chao. Mayo, está descansando, está creciendo como semilla, está flotando. Entramos en un pozo sagrado y en ese pozo pues nos metimos a tener como en mente todos nuestros pensamientos negativos bajo instrucciones de ellos, pues bajo recomendaciones de ellos, y había como que tratar de recordar todos los pensamientos negativos que tenemos y dejarlos ir en el agua. Tomaron o sacaron de una bolsa 4 frutos, es un fruto de una palma que solo crece como a 3 días a pie de acá, en una palma que es muy sagrada, y sacaron los frutos y los envolvieron como en un hilo, ¿no? Y los hilos y los dejaron encima de un zapato y después los pusieron en el suelo y le dieron a mi amigo, le dieron las 4 pepitas, los 4 frutos, y él tenía que hacer este movimiento como lo vieron ahí, tratando como de expulsar los pensamientos negativos, como de limpiar, ¿no? Bueno, contarles algunas cosas que hemos aprendido acá. Una muy importante es sobre el tema del poporo, pues la gran mayoría de los hombres lo usan. Lo que realmente tienen ahí es un polvo de caracoles que lo tostan. Lo que ven ustedes es que ellos siempre están rozando el palito con el poporo. Y esto, digamos que no es que tenga que ver con algún tipo de mejora en el proceso de consumir eso, sino es que mientras ellos rozan esto, están como guardando la información. Cada vez que hacen ese movimiento sobre el poporo, están como escribiendo la narración para guardarlo, para que quede eso en la memoria no solo de la persona, sino del origen. Lo que puedo notar es que casi siempre lo hacen también mascando coca. La coca se la ponen aquí al lado, y va mascando coca y después hacen este tipo de ritual y después se mandan lo que es el polvito a la boca. Bueno, es como muy común, se ve todo el tiempo. Ya como que uno lo puede normalizar estando acá, porque las personas mayores ya de 18 años tienen que tener 18 años para tener la mayoría de edad para tener el poporo. Y el poporo es la apertura que se da, sí, es como el primer compromiso que tiene la persona y después ya puede tener una mujer, o sea, la realización de los hombres, porque solo los hombres pueden tener poporo, las mujeres no. Y aquí se diferencia mucho, pues obviamente, en nuestra cultura, ¿no? Pues porque no se le da tal vez un lugar más amplio a la mujer en cuanto a lo que pueden hacer. Pues se dedican simplemente a eso, a cocinar, a cuidar los hijos, a tejer, y los hombres son los que hacen cosas como más, digámoslo así, administrativas, contacto con otros pueblos, son los que traen el dinero. Aunque aquí todavía pues se usa mucho el trueque, el intercambio, sobre todo no solamente entre las personas de esta comunidad, sino con otras comunidades arhuacas y también con otras comunidades cogis también. Dentro de esta, digámoslo, pueblo o ciudad para ellos, pues hay como sectores y todos tienen un nombre, ¿no? Aquí estamos en uno y el mamo de este sector es Julián. Él es el mamo de este sector, o sea, la persona que nos acompañó anoche y la persona que nos invitó es el mamo Julián. Ellos tienen obviamente otro nombre en su lengua, que es el Ik. Y tiene un hermano que nos contaba ayer y ellos tienen una misión que fue encomendada. El origen le encomendó la misión de tener contacto e intercambiar información y ayudar
a los hermanos menores que somos nosotros. Dentro de esta cultura, ellos estuvieron primero que nosotros, son nuestros hermanos mayores y nosotros somos los hermanos menores. Esto no tiene nada que ver con que ellos sean superiores o inferiores, porque según representa su cultura, todos estamos en el mismo nivel, simplemente que ellos tienen una misión y nosotros tenemos otra, pero así nos llaman, hermanos menores. Ellos, especialmente él y el hermano, tienen esa encomienda que es como ayudar e intercambiar conocimiento y ayudar a los hermanos menores con todo este tema espiritual y todo el tema de unión, fraternidad y empatía con la vida y la naturaleza. Así que hay historias fascinantes que nos contaban anoche. Ellos pueden ayudar muchas veces, como ayudaron a mi amigo Iván en un tema en donde tenía un proyecto y parece que nada le pasaba bien en el proyecto que tenía o en una construcción que tenía, y resultó siendo que ellos estaban, digamos, afectando o estaban haciendo daño mientras construían a la madre tierra y a la naturaleza, y esta les estaba obviamente dando ese karma, y ellos fueron los que dijeron les dijeron cómo hicieran el proceso para que se calmara ese daño y dejaran de pasar esas cosas que estaban pasando. Bueno, entonces ellos tienen ese conocimiento, y ese es el conocimiento que le van a dar a los hermanos menores. Y nosotros obviamente pues también tenemos otro conocimiento del cual ellos aprenden, y esa es la misión de ellos. Hay otros que tienen otras misiones. O sea, lo que yo les decía, la calma que hay acá, todo el mundo, nadie tiene como un afán por ser o lograr o convertirse en. Todo a su tiempo. Uli. Otra cosa importantísima con el tema de las mujeres en esta comunidad, en esta cultura. Oh, no te pongas bravo. ¿Por qué me tienes miedo? Es que, digamos, si uno tiene 3 hijas, la mayor va a ser quien se case primero, pero la hija menor va a tener la misión de cuidar a sus padres. Es decir, que la hija menor no se puede casar, no puede tener pareja. La hija menor está ya condicionada a que tenga que acompañar a sus padres hasta la muerte y aprenda todo el conocimiento de su madre. Entonces, esa es la misión de la hermana menor. Todas las otras hermanas sí se pueden casar, pueden tener marido, esposo, novio, machuque, pero la menor no. Y algo muy importante, mientras espero no pisar aquí boñiga de animales varios, es que pues obviamente como uno viene con estas cámaras o estas cosas o un dron o esto, pues a veces se hace imposible grabar porque tiene uno a mucha gente mirando. Uno no sabe si les incomoda o si de verdad están asombrados. Uno piensa que es más fácil, pero acá y no, es complicado. Siempre tienes a alguien atrás mirándote, y nosotros que creamos contenido pues sabemos que a veces no nos podemos sentir tan cómodos con personas que estén ahí atrás persiguiéndonos. También pasamos los dos juntos el puente. Amor de burros. Esta zona está llena de piedras, seguramente volcánicas, hay mucha piedra por todo lado, y pues hay algunas que tienen unas formaciones que tal vez no son tan comunes, y a esas le dan un significado espiritual en especial. Las piedras son muy importantes para ellos porque también tienen vida, son parte del Dios, son parte del todo, son parte del origen, y también tienen mensajes y también comunican cosas, y pues algo cierto puede tener porque pues obviamente las piedras también tienen energía, comprobado, obviamente están compuestas de energía de átomos en constante movimiento de algún orden inferior, pero átomos que forman el elemento. Ellos lo entienden muy bien, pero le dan un significado mucho más espiritual a la piedra. Una noche y un día maravillosos, muy bonitos. Lo que yo les contaba ahorita, el contacto que hay con la naturaleza es alucinante. Y ya, pues si quieren venir, pues tienen que sacar un permiso. El permiso lo tiene que
firmar, digamos, como si fuera el comisario secretario de aquí para que les den el ingreso. Son personas muy amables y van a estar como siempre pendientes de ustedes, pero pues obviamente hay un choque cultural y eso lo tienen que tener presente. Son personas que viven alejadas de cualquier tipo de tecnología, no todos, hay unos que sí tienen ya celular y lo que me parecía muy curioso ayer era que no todos tienen linternas, entonces parece que solamente o unas personas tienen derecho a tenerlas o solamente unas tienen la capacidad de tenerlas. Si ven a una persona con una linterna de otro color que no sea la de ellos, o sea, con otra intensidad de calor, pueden haber problemas. Entonces cuando ayer estábamos caminando por ahí, lo que pasó fue que caminábamos y el niño me dijo como apaga la luz porque se pueden confundir porque aquí solamente 2 personas tienen linterna. En la noche no hay luz en absolutamente nada. Si hay unos paneles solares en algunas de las viviendas, pues es una noche supremamente diferente porque aquí no hay ninguna civilización cerca, o sea, no hay ningún pueblo cerca que pueda contaminar esto lumínicamente. Me imagino que esto cuando está despejado es maravilloso. Es un lugar muy bonito, es un lugar muy puro, es un lugar todavía muy virgen. Así que si quieren venir, pues me pueden preguntar cómo hicimos para ayudarlos, para apoyarlos, para conectarlos o para por lo menos darles la información de cómo venir a vivir esta experiencia de 1 o 2 días junto a la comunidad Aruaca. Les va a encantar, o sea, les cambia la vida simplemente el hecho de entender que hay personas que viven de verdad con mucho menos de lo que nosotros vivimos y que nosotros que las tenemos nos sentimos incómodos teniendo las comodidades. Es como ¡boom! Esto es todo, nos vemos en otro capítulo, espero que les haya gustado, no se les olvide suscribirse al canal, darle a la campanita si quieren más contenido como este y como siempre digo que ha sido muriático, ha sido salicílico y ha sido un placer, nos vemos.